Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 12 en su Biblia. Hebreos capítulo 12. Empezamos por favor en el versículo 18. Hebreos 12, verso 18. La Biblia dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este texto hace un contraste entre la realidad de muchos siglos para la nación judía, de tener una relación con Dios que no era cercana, porque la presencia de un Dios santo era una presencia aterradora para que el hombre pueda encontrarse con él. Hay un contraste entre lo que era y lo que es hoy. Y es importante comprender eso, porque el autor está hablando a creyentes hebreos que consideran la posibilidad de salir del cristianismo y volver a sus antiguas prácticas religiosas. Y el autor, a través de un contraste, les muestra lo absurdo que es solo pensar salir del cristianismo y volver al sistema antiguo. Lo describe aquí en los versículos 18 al 21, les muestra cómo era la realidad de la presencia de Dios para la gente que estaba allí. Recordemos lo que ha sucedido. Dios, con mano poderosa a través de 10 plagas, le lleva a los judíos a salir de la esclavitud de Egipto. Empiezan su peregrinaje por el desierto y llegan al monte Sinaí, Éxodo 19. En ese sitio, Dios les va a aparecer. Y cuando lo hace, ellos se dan cuenta, como vemos la descripción aquí en Hebreos, de que va a ser una presencia aterradora. Aún Moisés, muy cercano a Dios, describe esa presencia, la presencia de Dios, y él dice, Moisés dijo, estoy espantado y temblando. La santidad de Dios no admite el hecho de que hombres pecadores como nosotros pudiéramos tener una cercanía
con él. Así es que lo que se describe aquí, cuando lo leemos con cuidado, es un monte que se puede palpar, verso 18, que arde en fuego, hay oscuridad, tinieblas y tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Era tan impactante la voz de Dios viniendo de un Dios santo a gente pecadora, que ellos prefirieron que Dios no les hable. Estaban aterrados de la presencia de Dios, pensaban que iban a morirse. Esta descripción, este pasaje que leemos en Hebreos, es una cita directa de Éxodo 19. También una cita de Deuteronomio describe estos eventos y allí en la pantalla usted puede ver lo que dice. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, está Dios hablando a Moisés, reúneme el pueblo para que yo les hable mis palabras, las cuales aprenderán para tener todos, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñase a sus hijos. Inicialmente, Dios desea hablar al pueblo directamente. Me oísteis, acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra, a la cual pasasteis a tomar posesión de ella. Observe un detalle que a veces lo olvidamos con frecuencia. El plan de Dios era hablar al pueblo directamente. Fue su presencia y su santidad que a la gente que estaba allí, pecadora y débil, en ellos se convirtió en una realidad de que no querían escuchar a Dios. Dios comunica su palabra directamente a ellos, pero ellos toman a Moisés y le dicen, no queremos escuchar a Dios, es demasiado impactante, es demasiado temeroso escucharle a Él, nos vamos a morir. Dile a Dios que Él te diga a ti las cosas y tú luego cuéntanos a nosotros. Dios aceptó la propuesta con la idea de que el pueblo necesitaba un mediador entre él y el pueblo, el mediador Moisés, lo que siglos antes, cuando ocurre este momento, ya nos va a recordar a nosotros en el futuro lo que Jesucristo, nuestro mediador, va a hacer por nosotros. Una presencia aterradora. Con el paso del tiempo se establece el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña donde dentro de esa tienda estaba la presencia gloriosa de Dios. Alrededor del tabernáculo había un perímetro que la nación de Israel no podía cruzar. Solo los sacerdotes entraban al patio, a la parte externa del tabernáculo y hacían su servicio. Y una vez al año, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, entraba al tabernáculo, a la tienda de campaña, y ofrecía la sangre para el sacrificio y el perdón de pecados. La nación de Israel llega a experimentar el hecho de tener a un Dios lejano, un Dios tan glorioso y tan santo que es imposible para nosotros pecadores
acercarnos a Él. Y esa fue la realidad por siglos. La nación de Israel permanecía fuera del tabernáculo. Los sacerdotes podían acercarse un poco más y solo el sumo sacerdote una vez al año podía acercarse a la misma presencia gloriosa de Dios. El resto del tiempo, la nación de Israel por siglos había experimentado lo que es tener a un Dios lejano, a un Dios al que hay que tenerle miedo porque Él es santo y glorioso y ningún pecador puede permanecer en su presencia. Años después se construye un templo similar al tabernáculo, pero una estructura mucho más permanente. Y la realidad no cambia. La realidad es que en el templo, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote puede entrar una sola vez y los sacerdotes pueden ministrar en el patio. Y ahora ahí en el templo hay un patio para las mujeres y hay un patio para los judíos y ninguno puede ir fuera de ese lugar. Y los gentiles quedan fuera, nosotros gentiles, no judíos, quedamos fuera de esa estructura y si nos acercamos y cruzamos el perímetro, la muerte es lo que les esperaba. A lo largo de los siglos, desde este momento, desde Hechos 19, pasando por el tabernáculo y el templo, llegamos al Nuevo Testamento y la realidad es la misma. Un Dios al que se le teme, un Dios glorioso y santo donde el creyente no puede acceder a su presencia. Un Dios lejano, un Dios con el que se mantiene contacto a distancia. Esa era la realidad. Y el escritor a los hebreos les dice a sus oyentes: ¿a eso ustedes quieren volver? Esa era nuestra realidad. ¿A esa situación quieren ustedes volver? Están despreciando el cristianismo y están despreciando esto. ¿Quieren volver a esa realidad que por siglos nuestros padres y nosotros hemos experimentado? Y nosotros observamos en la pantalla un cuadro que nos permite observar un contraste entre lo que nos dice Hebreos, lo que acabamos de leer, y lo que nos dice las citas directas de donde se toma Hebreos, Éxodo 19, 20, Deuteronomio 4 y todo eso. Y es interesante que esta presencia aterradora de Dios está descrita por 7 características que apuntan algunas a el sentido del tacto y otras al sentido del oído. Dice que la presencia de Dios es algo que se podía palpar. El monte Sinaí era un lugar físico donde ellos pudieron estar al pie. Allí ardía en fuego. Había oscuridad, tinieblas y tempestad, y la voz de Dios era un sonido de trompeta tremendo, y una voz les habló. Y ellos no pudieron soportar la grandeza, la gloria y la santidad de Dios, porque eran pecadores. El texto llega a contrastar esta realidad que por siglos se había dado. Una presencia establecida en la distancia, inaccesible, que producía temor, que producía terror, que producía espanto. El mismo Moisés dice: estoy espantado y temblando. Pero, como usted pudo observar, el verso 22 empieza describiendo el contraste entre lo que era y lo que ahora es. Sino que, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Es interesante que al leer esta descripción también tiene 7 características. Las podemos ver en el cuadro que usted observa en pantalla. El lugar se llama Sión. Se le llama también la ciudad del Dios vivo. Jerusalén celestial se le llama. Es el sitio donde vive Dios. Es el sitio donde está Dios. En su presencia, ahora vemos a Dios rodeado por millares de ángeles. Y algo que perdemos en nuestra traducción, el texto dice, de muchos millares de ángeles. Literalmente dice, de muchos millares de ángeles gozosos. Esa partecita la perdemos. Hay gozo. Los ángeles están regocijándose con la presencia de Dios y están alabando a Dios. Dios no se encuentra solo, ahora su presencia no es inaccesible. Los ángeles están alrededor de él, pero junto a ellos está la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Observa. Habla de personas inscritos en los cielos. Los creyentes que se adelantaron, que ya partieron de este mundo, que pusieron su fe en el Señor Jesucristo y murieron. Y ellos se encuentran allí viviendo ya en la nueva Jerusalén, en la presencia de Dios. Allí está el juez de todos, Dios Padre. También están los espíritus de los justos hechos perfectos. Algunos creen que este grupo de personas son los creyentes del Antiguo Testamento que estarán allí. Allí está Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y se hace referencia a la sangre rociada del Cordero, que por esta sangre nuestra realidad ha cambiado. Hermano, hoy disfrutamos en parte de la presencia gloriosa de Dios. Ahora ya no es algo que deba producir temor. Nosotros seguimos siendo pecadores, Él sigue siendo glorioso y santo, Él no ha cambiado, nosotros tampoco, seguimos siendo pecadores. Pero algo que sucedió y que cambió la relación con Él es el hecho de que Jesucristo murió en la cruz de Calvario y obtuvo salvación eterna para nosotros. Ahora ya no es una presencia aterradora donde tenemos miedo de acercarnos a Él porque nos podemos morir. Ahora el libro de Hebreos por 7 ocasiones nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia.
Ya no tenemos a un Dios lejano. Ya no tenemos a un Dios distante. Ya no tenemos a un Dios al que no podamos acercarnos. Tenemos un Dios accesible. La barrera se rompió. La barrera que impedía el acceso a Dios se rompió. Y cuando Jesús muere allí en la cruz, el velo del templo se rasga en dos para mostrar simbólicamente que el acceso a la presencia de Dios, ya no hay una barrera que impida que el hombre pueda tener acceso a su presencia por el sacrificio de Cristo. Marcos dice, en vez de decir que el velo del templo se rasgó, Marcos dice que en el velo del templo se hizo un hueco para que las personas pudiéramos ahora tener libre acceso a su presencia. Cuando hablamos del cielo, hablamos de un lugar donde usted y yo, por la gracia de Dios, vamos a pasar la eternidad. Y podemos ver muchos detalles acerca del cielo y saber que las calles son de oro y es un lugar hermoso. Pero lo más significativo del sitio es el hecho de que vamos a estar cerca de Dios. Ese es el más grande privilegio del cielo. Estar cerca de la presencia de Dios, que ya no sea una presencia que produce temor y produce miedo y por eso hay distanciamiento, porque el sacrificio de Cristo ha roto esa barrera y nosotros pecadores podemos tener libre acceso a esa presencia. Cuando tú y yo nos acercamos a la Biblia, podemos llegar a disfrutar de esa cercanía. Si hoy en nuestra vida diaria nosotros vemos la cercanía de Dios a través de su palabra como una carga, como algo que no nos gusta hacer, como algo para lo que no tenemos tiempo, ¿para qué nos interesa ir al cielo? Porque en el cielo algo que vamos a estar haciendo por la eternidad es disfrutar de su cercanía. Eso es lo más importante, eso es lo más significativo de estar en el cielo. Vamos a disfrutar de su cercanía y ahora podemos nosotros practicar lo que va a ser una realidad por la eternidad. Tener cercanía con Dios no es un tema de un hábito o una disciplina o un rito o acercarnos a la Biblia por religiosidad. Es algo que nosotros cultivamos desde ahora a través de la palabra de Dios, acercarnos a un Dios al que podemos conocerlo, al que podemos entenderlo, al que podemos beneficiarnos de su sabiduría. Eso debe ser la Biblia para nosotros. Y si no nos interesa ser cercanos a Dios porque tenemos otras cosas importantes que hacer, ¿para qué queremos ir al cielo? Donde por la eternidad vamos a experimentar cada día estar cerca de Él. Y podemos hacerlo desde ya. Sino que os habéis acercado, dice el verso 22. ¿Te fijas que ese verbo no está en futuro? No es algo que va a ocurrir cuando nosotros estemos en el cielo.
Ya es una realidad presente. Nosotros ya podemos disfrutar desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo, ya podemos disfrutar por lo menos parcialmente, de lo que significa estar cerca de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y oportuno socorro. 7 veces el libro de Hebreos nos dice eso. Una presencia aterradora, distante, lejana, frente a una presencia gloriosa por la eternidad junto a Dios. Observas lo absurdo que era para los oyentes a los que escribe el escritor el hecho de que ellos consideren salir del cristianismo y salir de esa situación donde ellos podían experimentar la presencia gloriosa de Dios, salir de esa realidad y pensar que al volver al antiguo sistema, una presencia lejana y aterradora con Dios era lo mejor. El capítulo 21 de Apocalipsis describe a detalle cómo va a ser el cielo. Y te animo, cuando estés en tu casa, lee con cuidado el capítulo 21 de Apocalipsis. Y cuando lo leas, vas a toparte con 3 características especiales del cielo. Esa nueva Jerusalén tiene dimensiones perfectas. Es un lugar con una belleza sin igual. Y tiene condiciones morales de las cuales hoy no disfrutamos. En ese sitio no habrá sufrimiento. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá pecado. Solo podemos imaginarnos, porque nosotros no lo hemos experimentado. Solo podemos imaginarnos una vida eterna donde no experimentaremos sufrimiento, enfermedad, dolor, muerte y pecado. Solo podemos imaginarlo. Porque en nuestra vida sí experimentamos sufrimiento, enfermedad, dolor, muerte, y nuestra naturaleza pecaminosa nos sigue metiendo en problemas y nos empuja a hacer cosas que sabemos que no son correctas. Pero allá en su presencia no habrá nada de eso. Habrá vida eterna, comunión perfecta, gozo sin igual y una paz inimaginable. Así será el cielo. Cuando tu fe tambalea, piensa en esta realidad. Cuando tienes dudas, cuando las dificultades te golpean y vienen preguntas, recuerda cuál es nuestra realidad. Nosotros tenemos la bendición de conocer el futuro. Nosotros no vivimos bajo la suposición de cómo será. Aunque no tenemos todos los detalles, y qué bueno que sea así, porque cuando estemos allí va a ser sorpresivo, vamos a tener mucha sorpresa de algunas cosas, algunas realidades. Pero tenemos los detalles suficientes para saber cómo será nuestra vida.
Así es que cuando la cosa se pone difícil en nuestra vida presente, cuando la enfermedad, la falta de trabajo, las circunstancias, los problemas del día a día golpean nuestra fe, golpean nuestra realidad y nos hacen tambalear y generan preguntas y dudas, lo que ves en la pantalla es nuestra realidad. Vamos a estar por la eternidad en el mejor lugar, la ciudad del Dios vivo. Él mismo fue el arquitecto y el constructor de esa ciudad, junto a millares de ángeles, junto a un montón de creyentes que en algún momento de su vida pusieron su fe en Cristo. Vamos a vivir por la eternidad junto a Jesús, nuestro Salvador, quien derramó su sangre. Cuando la cosa se pone difícil, piensa en tu realidad, en lo que nos espera en el futuro. Cuando pierdes las ganas de vivir una vida santa, recuerda tu realidad y motívate a vivir como a Dios le agrada. Qué absurdo que algunos creyentes que están escuchando por primera vez el libro de Hebreos consideren buena idea volver al antiguo sistema donde la presencia de Dios para ellos era lejana, inaccesible, producía temor, producía miedo. Cuando estos creyentes ya han disfrutado, como tú y yo, ya han disfrutado la presencia gozosa, cercana, íntima con Dios. No necesitas una experiencia adicional en tu vida cristiana. No necesitas un retiro sin igual donde tu vida cristiana sea impactada por alguna experiencia. Tú y yo necesitamos apropiarnos de lo que por la gracia de Dios ya es nuestro, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Eso ya es una realidad. Esa es nuestra realidad. Tenemos lo mejor, tenemos al más grande. ¿Por qué buscamos migajas en lo que el mundo nos ofrece si en el cristianismo, en Cristo, tenemos lo mejor, tenemos al más grande y tenemos bendiciones inigualables que desde ya estamos disfrutando? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y oportuno socorro. Amén. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición y el privilegio que nos has dado. Gracias por tus promesas descritas acá, Señor. La realidad de cómo será nuestra vida allí en tu presencia, donde tú vives. Y gracias porque no solo es
bendiciones futuras que nos esperan. Desde ya podemos estar en parte experimentando lo que es vivir una vida cercana a ti, acercarnos a tu palabra y conocerte a ti, experimentar tu poder, conocer a un Dios grande, experimentar gozo y paz sin igual. Padre, ayúdanos a disfrutar lo que tú ya nos has dado por tu gracia. Y ayúdanos a que cuando las cosas se ponen difíciles acá, podamos levantar nuestra mirada y podamos recordar lo que nos espera en tu presencia. Y encontremos la motivación necesaria para continuar en la carrera cristiana, viviendo una vida de santidad, una vida que te da gloria y honra a ti. Mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Gracias, veo su mano, gracias por identificarse. ¿Alguien más por primera vez con toda confianza? Para la persona que levantó su mano, gracias por hacerlo. En un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, por favor, no queremos presionarle. Si usted quiere, usted puede pasar a la parte de atrás. Allí está esperándole una dama de nuestra iglesia y ella quiere llevarle a un lugar privado y conversar un momento con usted. Si quiere darnos la oportunidad no solo de orar por usted, sino conversar un momento, con toda confianza pase a la parte de atrás. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Hágalo nomás, atrás le está esperando alguien. Gracias por su disposición. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Señor, tú conoces sus motivos de oración. Señor, si todavía no te conoce como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Señor, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a no estar tan ocupados que perdemos la bendición de disfrutar tu presencia cada día. Gracias por tu cercanía, Señor. Gracias por hacer todo lo que tuviste que hacer en la cruz para eliminar la barrera que había entre nosotros y tu presencia gloriosa y santa. Gracias por acercarte. Gracias por vivir en nosotros. Gracias por estar en medio de nosotros. Ayúdanos a valorar la bendición de tener un Dios grande en medio de nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido
sido